necesitan recursos y la única parte donde hay recursos es en la banca comercial. Entonces, esto, pues los intereses son muy altos en la banca comercial, más la ganancia por invertir, eso va a incrementar sustancialmente aquellos estados que tengan ese tipo de deuda vía proveedores. Dentro de muy poco tiempo se va a hacer explosivas las deudas. Ese es el gran peligro por el que estamos pasando en la economía mexicana. Los focos están amarillos, se están acercando al rojo, pero en el caso de Sonora lo conjugamos poca transparencia, mucha deuda, controlada la de largo plazo, no muy controlada la de corto plazo, pero muy fuerte la de vía proveedores, que eso nos puede complicar, digo, hacia el futuro. Decías, uno de los elementos que ves es el proceso electoral. ¿Por qué, si me pudiera reforzar o ampliar un poquito más, el por qué el factor electoral es por donde se podría explicar la deuda? O parte, no sé. Digo, por el ser el año electoral, pues, o sea, pero si tú, digo, es una hipótesis, yo no, tendríamos que ir comprobando más adelante, no tenemos los elementos suficientes, pero el único indicio que sí podemos manejar es el incremento en el gasto corriente. ¿En cuánto Sonora, no en Sonora teníamos el dato y esa información la da Fitch Rating del 2012, no es información mía. Tú te metes a la página y va a salir lo del estado de Sonora. Ellos tienen, yo creo que alrededor de 20 estados que los van evaluando, los van calificando. Por ejemplo, el gasto corriente, fíjate, se conforma por servicios personales, que es el pago que hace el gobierno, y otros gastos corrientes. La suma de ellos me da que para el 2007 gastamos 5.696 millones de pesos. 2007, periodo de Bush. 2011, el gasto corriente fue casi 9.000 millones de pesos. 9.000 millones. 6.600 fueron para servicios personales y 2.300 millones 2011 para gastos, otros gastos corrientes. El problema es quiénes son esos otros gastos corrientes. No hay transparencia en esos recursos, en tanto no pasaron para su aprobación al Congreso. Sí, o sea, ahí te digo, todavía como no tenemos los elementos y apenas estamos buscando cuáles son esos otros gastos corrientes, 2.000 millones. ¿Pudieran ser para cuestiones electorales o políticas? O... No sé, de esto saber, o sea, no sabemos, o sea, el pago de publicidad. Entran reuniones, desayunos, entran muchísimos elementos ahí. Pero más todavía, para el 2012 tendríamos casi 10.000 millones de pesos en el gasto corriente. Si lo comparamos como el 2006 o 2007 para el 2012, estamos gastando el doble en esa parte del gasto corriente, pero no tenemos la información para el 2012 de otros gastos corrientes. Que ahí tendríamos, pues debe de haber sido... Y no hubo un proceso inflacionario que justificara el aumento de esa manera, ¿no? De ninguna manera. La inflación es del 3%, o sea, 3.5, o sea, no es el caso, o sea... Ahora, no. Esos otros, digamos, ¿cómo le puede decir? Esa deuda que se contrató para corto plazo, que no pasa por el Congreso, no se tiene la manera de identificar hacia dónde se destinaron. No, o sea, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, pues, o sea, transparencia, la transparencia, la calidad de la transparencia. Por eso salimos reprobados, pues, porque no hay un mecanismo donde tú te metes a la página del gobierno del estado y aparece una información pues muy escueta, ¿no? Ahora, si bien es cierto, fue el proceso electoral que se atravesó en ese año que dices, ¿no? En el 2012. Que es muy costosa un proceso electoral.
Digo, para que marque puntos ahí Pues nomás ve la cantidad que le entrega el IFE a los partidos. Pues, tú sabrás si es muy costoso. Claro que es costoso. Yo lo digo porque ahí coincide, qué curioso, coincide el 2012, que es un proceso electoral, coincide con el incremento de las deudas en todos los estados, en 10 estados principalmente. En esos estados también coinciden la falta de transparencia, y en el caso de Sonora coincide el gasto corriente, el incremento del gasto corriente enormemente, y coincide también otros gastos corrientes. Entonces, como que mi hipótesis se va armando en la estructura de lo que está sucediendo, no solamente a nivel de los estados, sino cómo confluyen varios elementos. Digo, yo no puedo decir con exactitud si se fue o no se fue a la situación de campaña. Lo digo es que ahí ese año fue electoral, y en ese mismo año confluyen varias cosas. Decías, Son las que ajá. señalo. Entonces, dices que la situación por la deuda está en focos amarillos. A nivel nacional estamos en focos amarillos. Aquí en Sonora. Aquí en Sonora yo digo que sí tendríamos que ver si en realidad, por ejemplo, ¿cuánto se le debe a los proveedores del acueducto Independencia? Por eso dijiste 1.700. Bueno, eso se le debe, 1.700 millones, es la pregunta. ¿Cuánto se le debe a las obras que hacen las empresas? ¿Cuánto se le debe al estadio? Al nuevo estadio, o sea, ¿se debe o no se debe? O sea, no tengo esa información. No hay esa información. Pero si tuviéramos la información y fuese cierto esos 1.700 de los 350, esa es una deuda que se le debe a los proveedores, y que los proveedores van a cobrar con la tasa de interés que les cobró el banco, la banca comercial, y con su tasa de ganancia. Y con su impacto en la calidad de servicio, ¿no? Sí, pero además eso, si no lo pagan, se va a ir subiendo como espuma, porque es deuda de corto plazo. La de corto plazo es muy fuerte la tasa de interés. Ahora, ¿esta situación justificaría o justifica una aplicación de la tenencia? No, a eso me refiero. O sea, aquí nosotros no somos los culpables de todos esos programas que no fueron adecuadamente en términos financieros, y que nosotros quieren que se pague vía la tenencia disfrazada. Entonces, como que son dos cosas diferentes en la sociedad. Nunca dijimos, ni quisimos, ni quisieron ese tipo de inversión y bajo ese mecanismo. ¿Por qué no se hizo de largo plazo? ¿Por qué no se jugó en el largo plazo? Con la aprobación del Congreso. Con la aprobación del Congreso. Ahora, otra pregunta. El gobernador había dicho que esto de aplicar este impuesto era porque le dejaron el Estado bien endeudado. ¿Qué tanta veracidad hay en esa, o cuál es tu análisis? Sí, no, para 2009 el gobernador dejó con el plan Sonora Proyecta, dejó casi 9.900 millones de pesos de deuda. 9.000 millones de pesos. Que se venía manejando bien, los primeros años lo manejó bien, 2010, 2011 se manejó bien. El 2011, en una reestructuración que yo no logro entender todavía, nos brinca, y que para el 2013 tenemos que pagar 1.750 millones de pesos en intereses nomás. Y a eso súmale ahí, bueno, la mitad, pero no es cierto, casi 600 millones, 700 millones de largo plazo, y otros 700 millones, casi 750, de corto plazo. O sea, pero luego revisas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dice que la deuda en Sonora son de 14.800 millones de pesos. O sea, de los 10.000 a casi 15.000, parece ser que en esos tres años se estaría incrementando casi 5.000 millones de pesos la deuda. Hay que recordar que hay deuda que no reconoce el gobierno, y que no, pero que sí los municipios han incrementado, pero finalmente él es el responsable, ¿no? Casi 2.000 millones de pesos de deuda para el 2012, eso de acuerdo también a la Secretaría de Hacienda Pública, ¿no? Entonces, sí teníamos una deuda, sí fue muy criticable de nuestra parte de endeudarse de esa manera, pero igual, ese gobierno pues ya nos está llevando a una situación mucho más compleja. La pregunta es, ¿por qué no lo dijeron en el 2010?
¿Por qué no lo hicieron en el 2011? ¿Por qué hasta el 2012 dicen que es un problema de deuda, cuando en esos 2 años, pues sí, ¿qué pasó entonces? Esos son interrogantes, que uno también, pues no tienes acceso a nada, ¿no? Acá igual, y yo tengo años buscando información, y para mí es difícil lograr que cuadren varias cosas. Cada vez es más difícil. La ley de ingresos y egresos del Congreso lo hacen con la intención de que no, si uno no le entiende, o batallo para entender, porque le hacen verdaderamente para que tú lo entiendas, pues ahora la sociedad o los interesados pues difícilmente. Entonces yo creo que debe venir una nueva ley de transparencia, debe haber acuerdos, porque no es posible, el país no puede avanzar en ese proceso democrático. Una de las condiciones es que tengan las instituciones preparadas, transparentes, sin opacidad, para decir las cuentas claras a la sociedad. Ahora, en estas circunstancias que ya está metido todo el boleto, en que hay un movimiento de malnacidos, hay pues varios movimientos sociales, ¿no? ¿Qué perspectiva le estás viendo al Estado cuando ves, por ejemplo, a un gobernador que pues manda a provocadores a infiltrarse a las manifestaciones, como que hay una cerrazón al diálogo, pero hacia dónde te lleva eso y qué riesgos implica ese tipo de caminos? No, pues, o sea, siempre que se cierra un gobierno, siempre que se cierra, es que no tiene las herramientas políticas para salir adelante. Y normalmente el gobierno, por su forma, el Estado, tiene inercia a la violencia como primer elemento. O sea, el primer elemento del Estado es ser violento. El segundo es que eso puede llegar a situaciones bastante difíciles, complejas, porque le está sumando a la violencia política la violencia económica. El Estado ya está entre los 3 primeros estados con la mayor tasa de desempleo, 6.2%. Pues pareciera que vamos entrando a una desaceleración de la economía. Eso lo vamos a verificar más adelante. Luego, no hay circulante ahorita, no hay liquidez. Los 3 primeros meses del año, la clase media, ahora sí que los malnacidos, como tú dices, éramos los primeros que estábamos en las fiscales pagando nuestros impuestos. Siempre los hemos pagado, o sea, pero no vamos a dejarnos que nos quieran incrementar casi el 126% en términos de sociedad, un incremento de esta naturaleza. O sea, lo queremos pagar, pero con un incremento justo. Entonces, al gobierno, ¿qué le queda? La alternativa va a ser la violencia, mandar grupos de choque, dividir los grupos sociales. Esto es contraproducente. Normalmente se devuelve en una magnitud contraria y el doble de lo que se está tratando de hacer. Pues yo creo que ahorita lo que debemos hacer todos es serenarnos, comenzar el diálogo, comenzar la reflexión, comenzar dónde podemos avanzar, hasta dónde queremos llegar, porque si no eso, el barco se está hundiendo y alguien tiene que comenzar, y yo creo que es el gobierno, a sacar el agua del barco, porque eso nos puede llevar a situaciones bastante complicadas.